Muy bien. Entonces, una línea se transforma en un valle en el espectro de recepción, ¿no? De observación. Bueno, ahora vamos concretamente, ¿no? O sea, cómo estas ideas se fueron plasmando, ¿no? A partir de, de fines de la década del 50 en adelante. Como bueno, ya para fines de la década del 50, la primera, digamos, los bosquejos más importantes de la teoría de la nucleosíntesis primordial habían sido desarrollados por Gamow este, y colaboradores. Eh, la gente se imaginaba ya que en el espacio intergaláctico no debería haber elementos más allá del hidrógeno y el helio, ¿no? Eh, Más allá de lo que después, por supuesto que luego de cuando uno deja pasar cientos de millones de años, puede haber, como les dije, paulatina aparición de otros elementos, pero bueno, es algo que viene mucho después. Entonces, un paper seminal es de Field, una Astrophysical Journal del año 1959, se llama Un intento de observar hidrógeno neutro entre las galaxias. O sea, ese es el paper, como su nombre lo indica, ¿no? Como que inaugura este método de buscar hidrógeno intergaláctico, neutro, ¿no? Él propuso concretamente buscar la línea de absorción de 21 centímetros, que es una línea en radiofrecuencia del hidrógeno. Es una línea de absorción hiperfina, o sea, concretamente se produce por la transición del electrón del hidrógeno, que está en el estado 1s, pero que pasa eh, digamos, el átomo pasa de spin 0 a spin 1. O sea que eh, esto es parte, se llama de estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Entonces acá no es que el átomo de hidrógeno cambia de estado de energía, me refiero a... Esto es un efecto relativista, quiero decir, de mecánica cuántica relativista. Bueno, la frecuencia de esta transición hiperfina es de 1420 MHz, que es la que corresponde a la longitud de 21 centímetros. Concretamente, aplicado a la galaxia del Cisne, Cygnus, que tiene un corrimiento al rojo de z igual a 0,056, utilizamos la ecuación 53, ¿no? Para ver el rango. Acá pongo entonces 1 más z es esto que está acá. Entonces el ranguito de frecuencias absorbidas, fíjense que va entre 1345 y 1420. Como es una galaxia, entre comillas, cercana, el, el pocito, digamos, de absorción tiene un rango en este caso, o un ancho de banda de unos 75 MHz. Ahora, está bien, eso es idealizado, ¿no? Pero digamos, el factor, digamos, de Boltzmann, K nu de resonancia sobre la constante de Boltzmann, que me da, digamos, la temperatura asociada a la energía de resonancia, es de bastante menos de un Kelvin, 0,08 Kelvin. Pero la temperatura del gas intergaláctico es mayor que 0,068 Kelvin. Entonces, si recordamos la ecuación para la profundidad óptica, la 51, este factor que está acá, ¿no? Acá tengo que poner la temperatura que tenía el gas en el momento de la resonancia. Bueno, acá el corrimiento rojo es muy chiquitito, así que no, digamos, estamos en las cercanías, ¿no?, de nuestra galaxia. Este factor que está acá me va a dar muy chiquitito, o sea que esto me va a dar cerca de 1.
Entonces, como es muy chiquitito, hago el desarrollo en serie de Taylor de la exponencial a primer orden nada más, con eso me alcanza. Entonces esto es 1 menos el exponente, o sea, menos menos más esto que está acá. Pongo los valores, me da algo muy chiquitito. Acá estamos hablando de quizá millones de grados, y esto es menos de 1 grado, es menos de 1 millón, de 1 millonésimo, quiero decir, o sea, muy chiquitito. Por lo cual, aplicado a la galaxia del Cisne, para esta frecuencia de resonancia, que tiene una temperatura asociada tan bajita, me da una absorción muy baja. O sea, este factor es, digamos, del orden de 1 millonésimo. Acá, o sea, que ya parto de que esta parte es 1 millonésimo. Entonces, hasta el día de hoy, incluso este efecto para esta línea de absorción es muy difícil de observar. De todas maneras, bueno, por supuesto que hay mucho agua que corrió bajo el puente y se ha obtenido mucha información a partir de la emisión y absorción de radiación a 21 centímetros para corrimientos del rojo grandes. Y como les dije, aplicar esta información para conjuntos de cuasares, a partir de los cuales obtener, em, digamos, longitudes de correlación, espectro de potencias. Me refiero de la presencia de estructuras absorbentes en distintas direcciones y a distintos corrimientos del rojo. A partir de eso uno puede obtener información sobre las fluctuaciones que tenía el gas de hidrógeno neutro a Z grandes, lo cual me da información sobre las fluctuaciones de densidad que van a dar lugar a las futuras galaxias. O sea, por eso que para Z grandes ya había protogalaxias y había cuasares y había las primeras generaciones de estrellas, pero obtener información sobre la distribución intergaláctica de este gas me da información sobre cómo fueron evolucionando las semillas de las estructuras de las fluctuaciones, o sea, las fluctuaciones de densidad, para, digamos, que uno puede evaluar, digamos, el Fondo Cósmico de Radiación me da información sobre estas semillas para Z igual a 1100. Bueno, la información que puedo obtener para la absorción de 21 centímetros de distintos cuasares me da información sobre este mismo espectro de fluctuaciones en una época bastante más tardía, o sea, épocas de Z igual 5, 6, 7, etc. Hay mucho trabajo que se ha hecho teórico y también observacional en cuanto a trabajo teórico, un paper muy bueno, Physical Review Letters de Abraham Loeb y Matías Aldarriaga, midiendo el espectro de potencias a pequeña escala de las fluctuaciones de densidad cósmica a través de tomografía de 21 centímetros previo a la época de formación de estructura. O sea, meterse con zetas altos, donde todavía a escalas de cúmulos de galaxias e incluso galaxias, estábamos todavía en las etapas lineales. O sea, que todavía los perfiles de densidad a escalas de cúmulos de galaxias estaban en el régimen lineal. Es un Physical Review Letters del 2004. Después el Physics Reports de 2006, ahí esto ya más comprensivo, como Physics Reports que es, sobre la cosmología a bajas frecuencias, la transición de 21 centímetros y el universo a Z alto.
Es todo un feature report dedicado a esto, ¿no? De Furlaneto, Ogg y Briggs. Bueno, hay muchos proyectos de observatorios, algunos que ya han sido concretados, otros que fueron concretados parcialmente, como por ejemplo el LOFAR, el Low Frequency Array, que está funcionando, pero que se espera que se van a agregar más antenas, o radioantenas. Este aparato, que no es un aparato, son cientos de aparatos, tiene muy buena resolución angular, pues está desparramado a lo largo de distintas partes de Europa. Y tiene mucha sensibilidad en el rango de 21 centímetros, a punto tal que se espera y se está aplicando para fuentes muy lejanas, hasta z igual a 15. Bueno, hay varios papers que uno puede, para el que quiera adentrarse en el LOFAR, uno de Röttgering y colaboradores del 2006, LOFAR abriendo una nueva ventana en el universo, en un proceedings, un encuentro de cosmología, observación de galaxias y física de astropartículas, en el camino hacia el SKA. SKA es otra cosa, más Square Kilometer Array es otra cosa, que también es un proyecto en curso, también muy ambicioso, en este mismo sentido. Un paper que quizás es un poquito técnico, es muy largo, de Van Harlem y colaboradores, hay muchos. Acá, digamos, se escribe este paper, lo escriben una enorme cantidad de autores, porque son los que participan directamente en el proyecto de LOFAR. Es un astrónomo astrofísico del 2013. Acá es muy interesante porque aparecen en un montón de especificaciones técnicas de todas las antenas que hay. Cada antena está conectada con fibras ópticas a un centro de cómputos donde tienen servidores con discos rígidos de petabytes, o sea, son discos rígidos donde almacenan la información. Un petabyte es 1000 terabytes, o sea, hay mucha información para reunir. Entonces, como acá está un poco el detalle de lo que estaba contando. Cada antena es omnidireccional, las señales de las antenas se combinan en tiempo real, lo cual eso está muy bueno porque entonces se pueden como recrear información en tiempo real, ¿no? Digamos, cuando uno involucra, por ejemplo, el telescopio de horizonte de eventos, el Event Horizons Telescope, que fue el que fotografió, el que digamos, obtuvo la primera fotografía de un agujero negro, en realidad es el producto de una colaboración entre, no me acuerdo, pero son como 8 o 10 observatorios en todo el mundo, que por supuesto que todos van recabando información y registrando los tiempos en que reciben esa información. Pero luego hay que reunir todo eso y procesarlo, y lleva muchos meses, y hay que tener en cuenta lo que se llama la interferometría en cuanto a correlacionar la información de todos los observatorios utilizando los tiempos, la información de los tiempos durante los cuales se fue almacenando. Acá directamente se procesa en tiempo real. Bueno, en total, en realidad, actualmente hay 52 estaciones, pero en realidad, eh, teniendo en cuenta que cada estación puede tener varias decenas y hasta cientos de antenas en total, al momento hay 20.000 antenas funcionando. Son todas antenas en la banda de radio. Piensen que la frecuencia de 21 centímetros, que además, acuérdense que si estamos
buscando objetos que están incluso a RECIF de 10 o de 15, nos llegan, digamos, absorbidas incluso a frecuencias cercanas al metro. O sea, es todo banda de radio, ¿no es cierto? Bueno, el país protagonista es una correlación de varios países, ¿no? Pero el protagonista son los Países Bajos. Fíjense que hay 38 de las 52 estaciones están en Holanda. Y además hay 6 estaciones en Alemania, 3 en Polonia, y después hay una en Francia, otra en Gran Bretaña, en Irlanda, en Letonia, en Suecia. Esta es una imagen de una de las estaciones. Esta está en los Países Bajos, fíjense. Eh, uy. Acá hay un arreglo, esto si mal no recuerdo, son 24 antenas acá, tipo panel. Sí, son 24. Sí, 24. Bueno. Esto se llama el Super TERP, un super montículo, eso sí, una Super TERP. Eso está cerca de Exlo, un pueblito ahí en los Países Bajos. Mucha plata puesta aquí, muchas expectativas para, a partir de esta información de la línea de 21 centímetros, obtener información sobre el universo, sobre la estructura del universo. Ojo, 21 centímetros y también puede obtener información de otras líneas, ¿no? Hay otro proyecto, el paper, el Precision Array for Proving the Epoch of Reionization, o sea, el arreglo de precisión para testear la época de reionización. Como les comenté, la época de reionización es la época en donde el hidrógeno se reionizó, producto del nacimiento de las primeras estrellas. Acá hay un paper del 2010 de Parsons y colaboradores. Digamos, el paper, resultados de 8 estaciones. Esto sigue en curso, por supuesto. También está el radiotelescopio gigante de ondas de metro, ¿ok? O sea, longitud de onda metro. Acá hay un paper del 2017 de Intema y colaboradores, un Astronomy Astrophysics. El GMRT, el muestreo de radio en todo el cielo a 150 MHz. Incluso estos últimos años se están empezando a usar redes neuronales para poder analizar imágenes les recuerdo, una imagen tomográfica o una tomografía es una fotografía tridimensional que se obtiene haciendo como rodajas a distintas distancias. O sea, ¿qué es lo que es una tomografía, no? O sea, se obtiene una imagen tridimensional a partir de sucesivas rodajes. Tomografía viene de grafía, que es dibujo, y tomos, que como ustedes saben, significa parte, en griego. Entonces, es como un dibujo en partes, ¿no? Donde las partes son rodajas, entonces, en tomografía. El tema es que lo que se está haciendo es utilizar la tecnología, o digamos, el recurso de software de redes neuronales, como para que reconozcan patrones, estas redes neuronales, de estas tomografías, ¿no? Con lo cual, lo que se hace aquí simultáneamente es obtener información sobre el, digamos, el espectro de las estructuras, el espectro de potencias de las estructuras del universo en este rango, o sea, un hidrógeno neutro, y también, o sea, no solamente la estructura de densidad, sino también la historia de la reionización. O sea, porque, digamos, acá también, pero para eso se necesita
poner modelos, ¿no? O sea, digamos, esta información, o sea, no es trivial discriminar entre la mayor o menor presencia de hidrógeno neutro y la mayor o menor ionización de ese hidrógeno. O sea, ¿cómo discriminar entre ionización de hidrógeno y ausencia de hidrógeno? O sea, ionización de hidrógeno es ausencia de hidrógeno neutro. Pero también la ausencia de hidrógeno neutro puede deberse a una fluctuación en menos de la densidad de hidrógeno. Entonces, bueno, todo eso es muy complejo. Acá hay un paper que le cité de este año, de Zhao y colaboradores, inferencia basada en simulaciones de inferencia de parámetros de reionización de imágenes de tomografía 3D de 21 centímetros. Esto todavía no está publicado, es un archive de este año. Muy bien. Vamos a, aunque sea dedicarle unos minutos, después seguiremos la clase que viene, a algo llamado el efecto Gunn-Peterson. Este efecto se basa en otra línea de absorción, que es una transición Lyman-alfa. Algunos de ustedes lo recordará de física 5, física moderna o de mecánica cuántica, que es una línea de absorción, por supuesto, más energética, que involucra fotones más energéticos, también del hidrógeno neutro, pero en este caso no es hiperfino, sino que el electrón pasa del estado fundamental, el 1s, al 2p. Entonces es una frecuencia mucho más alta. Entonces, se llama efecto Gunn-Peterson porque Gunn y Peterson fueron los que propusieron observar esta línea de absorción en el espacio intergaláctico también como una medida de detectar la densidad de hidrógeno neutro, como bien indica el nombre del paper seminal, acerca de la densidad de hidrógeno neutro en el espacio intergaláctico, Astrophysical Journal del año 65. Bueno, esta frecuencia es mucho mayor a la hiperfina, estamos hablando de 2,47 por 10 a la 15 Hz. La longitud de onda es mucho más chica que la de 21 centímetros, acá es 1215 Armstrong. Fíjense que estamos hablando de menos de un micrón, un décimo de micrón contra 21 centímetros. Pero bueno, no tiene nada que ver, esto es una cosa 7, 8 órdenes de magnitud más energética que la hiperfina, ¿no? Ahora fíjense, bueno, si alguno de ustedes recordará, el rango visible tiene frecuencias que van entre los más o menos 4.000 y 7.000 Armstrong. Esto está por debajo, o sea que estamos hablando del ultravioleta. Ahora fíjense, si la fuente está a un Z mayor que 1,5 y recordamos el rango de la ecuación 53, entonces dividan la frecuencia por 1 más Z y les va a dar que para 1,5 voy a tener que este lambda, o sea que digamos, la absorción Lyman alfa me puede generar pozos de absorción, digamos, en el espectro en el rango de hasta 3.000 Armstrong. Donde aquí ya estoy, digamos, esto es el rango de infrarrojo, tirando ya al rojo visible. Esta fue la idea entonces de Karen Peterson, después hay, del año 1965, en el mismo sentido, un paper de Shklovsky del año 64, un paper de Scheuer del año 65, Nature del año 65, un test sensible de la presencia, a la presencia de hidrógeno atómico en el espacio intergaláctico, todos en el mismo sentido, proponiendo esta línea Lyman alfa de objetos lejanos. Por acá, lo bueno de esta línea es que el factor fíjense, la temperatura asociada a esta resonancia es mucho mayor. De ser menos de un centésimo de Kelvin, como era la de 21 centímetros, acá pasamos a
118.000 Kelvin, con lo cual, al menos en ciertas regiones del medio intergaláctico puede ser incluso igual o mayor que la temperatura del medio intergaláctico, con lo cual el factor este, que antes era menos un millonésimo, aquí puede ser del orden de 1, porque por ahí esto me da e a la menos, yo qué sé, e a la menos 5, y ya esto se me hace desplazar frente a 1, me queda 1. Acá cito la transparencia de 98, déjenme recordar que chequear que es efectivamente la 98, la integral IR, a ver si es la 98. No, me imaginé, cambió. A ver, como fui agregando transparencias, voy a aprovechar de corregirlo ahora. IR, es la transparencia 102. Bueno, ¿se acuerdan el IR? Que era esto que está acá. Entonces la 102. Vamos a corregirlo. Bueno, esa integral se puede hacer. Déjenme recordarles de nuevo, vamos a ver acá, que tiene que ver con bueno, la sección eficaz de resonancia de esta Lyman alfa y la frecuencia de resonancia. Bueno, esta integral es muy chiquitito, 4,5 por 10 a la 18 centímetros cuadrados. La sección eficaz, es lógico, es una sección eficaz de absorción de un átomo. Estamos hablando de una longitud efectiva de 10 a la menos 9 centímetros. Típicas dimensiones de un átomo, un poquito por debajo. Bueno, usamos las ecuaciones 51 y 52. Vamos a recordarlas. La 51. Bueno, este es el A punto evaluado en ZR. La 51. Acá reemplazo. Acá necesito el ritmo de expansión en el instante de absorción. La densidad en el instante de absorción, o sea, de resonancia. Entonces tengo que calcular cuál es el tiempo de resonancia, el tiempo de absorción. ¿No? Entonces acá tengo que poner todo en el tiempo de absorción. Entonces, a ver. Bueno, más o menos, aquí yo reintroduje la velocidad de luz como para hacer la cuenta. Esto es una cuenta que hice, digamos, que la puse acá explícitamente para que vean, digamos, obviamente los órdenes de magnitud, ¿no? Y cómo uno va trabajando con esto. Esto que está acá, tengo que digamos, aproximadamente, yo calculo que acá el Z es 1, digamos, suponemos que es un Z, ¿dónde está acá? A ver, espera un cachito. Bueno, todavía no dije cuánto vale Z. Vamos a suponer que en este caso el objeto está no muy lejos y la frecuencia de absorción coincide, o la época de absorción coincide más o menos con la época de emisión. Acá pongo T1, o sea, la época de emisión. El ritmo de expansión en la época de emisión. Acá reemplazo, fíjense que acá lo que hice fue la raíz cuadrada, que es esa combinación de parámetros, la escribo como raíz cuadrada, no lo escribo para que no me quede todo este chorizo en cada igualdad. Entonces reemplazo aquí
la expansión de Hubble. La densidad, la sigo escribiendo así. Entonces, acá puse la constante de Hubble. Lo que pasa es que lo que hice fue, como escribo todo en centímetros por segundo, tuve que escribir la constante de Hubble en lugar de kilómetros por segundo por megaparsecs, poner todo en centímetros. Entonces me queda esto que está acá. La profundidad óptica, aproximando para una, digamos, que la absorción se produce en la emisión. Por eso acá puse el límite inferior del rango, ¿ok? Quiero ver cuánto me absorbe digamos, los fotones que fueron absorbidos ni bien salieron de la fuente, ¿ok? Esto irá variando en función de la frecuencia, o sea, si la frecuencia es, como si fue absorbido más cerquita, entonces la profundidad óptica va a ser distinta. Porque yo estoy trabajando con esos fotones que fueron absorbidos ni bien fueron emitidos. Bueno, me queda una expresión formal, ¿no? Esta es la densidad. ¿Por qué yo puse todo esto? ¿Qué quiero señalarles? Que con qué poco eh, eh, con qué pocos átomos de hidrógeno por unidad de volumen yo puedo tener una absorción importante. Entonces, supongamos que en z igual a 5, una fracción f de los bariones en el universo está en la forma de átomos de hidrógeno, neutro, ¿ok? F, veremos después F que... vamos a suponer que omega bariónico por h cuadrado vale 0,02. Esto es un valor, digamos que es lo que me da nucleosíntesis primordial. Este rango es un valor, digamos, compatible con nucleosíntesis primordial. Entonces, la densidad de número de átomos de hidrógeno en Z igual a 0, vamos a llamarlo N, es densidad bariónica dividido la masa de hidrógeno, me da densidad de número de hidrógeno por la fracción, ¿no? F. Por definición, esto es la densidad numérica de átomos de hidrógeno. Bueno, reemplazo ρ bariónico es omega bariónico por densidad crítica, por definición de omega bariónico. Reemplazo, digamos, la masa del átomo de hidrógeno. Acá hay un menos, o sea, 10 a la menos 24, ¿no? Por supuesto. Esto es la densidad crítica. Entonces me queda que la densidad de número de átomos es esta F por 2,3 por 10 a la menos 7 átomos de hidrógeno neutro por centímetro cúbico. ¿Ok? Eso es el instante actual. La densidad numérica para z igual a 5, digamos, se supone que los átomos de hidrógeno, digamos, intergalácticos no se crean ni se destruyen, digamos. Puede haber, como les dije, alguna pequeña destrucción porque en el espacio intergaláctico se formen ocasionalmente alguna estrella, pero digamos, va a ser siempre despreciable frente al número total de átomos de hidrógeno. Entonces, esto es el efecto de la dilución por la expansión del universo. Bueno, tengo esta cantidad.
Y aquí es donde yo tengo que fijar valores para evaluar esta raíz cuadrada en z igual a 5. ¿Ok? Entonces voy a suponer, por ejemplo, h igual a 0,65, el modelo de lambda CDM, omega lambda igual a 0,7, omega m igual a 0,3, y bueno, un universo plano, despreciando la curvatura, perdón, la materia relativista, y yo meto todo eso en la fórmula para la profundidad óptica. Acá puse las cuentitas. Este X es un por, aunque confunde un poco. Me da esto. Entonces fíjense, y esto quería llegar y con esto terminamos la clase de hoy. Con estos parámetros razonables, basta con que tengo la profundidad óptica 4 por 10 a la 5 F. Si la fracción de hidrógeno neutro sobre el total de hidrógeno, o sobre el total de variones, pero digamos, casi todos los variones son hidrógeno, es de más de unos pocos millonésimos, o sea, basta que unos pocos millonésimos de todos los hidrógenos esté neutro, o sea, no haya sido ionizado, para, para que me dé una profundidad óptica mucho mayor que 1. Con lo cual bloquearía toda la luz que tenga frecuencias mayores a las del Lyman alfa para fuentes en z igual a 5. O sea, pues acuérdense que esto es, digamos, esta cuenta la hicimos para eh, un fotón que haya sido absorbido ni bien salió. Pero acuérdense que el rango total va desde esa frecuencia, me refiero a que fotones que hayan sido emitidos con mayor frecuencia, al cabo de un tiempo es absorbido por ese mismo hidrógeno neutro. Obviamente entonces toda luz con frecuencia mayor que la frecuencia de Lyman-Alva sería absorbida, y por supuesto, bueno, obviamente, y siempre y cuando sea menor que el rango, digamos, superior de frecuencias, ¿no? O sea, porque si es mayor que el rango, si es mayor, digamos, en este caso, si es mayor que 6 veces la frecuencia de Lyman, va a llegar hasta nosotros sin haber sido absorbida, porque va a haber tenido toda la historia frecuencias mayores a, la frecuencia de absorción. Entonces, es interesante porque el efecto Gunn-Peterson es muy sensible, justamente gracias a que este factor es 118.000. El efecto Gunn-Peterson es muy sensible aún a una pequeña presencia de hidrógeno intergaláctico neutro. Entonces, esa es la potencia de este efecto. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir la clase que viene con esto. Sí, vamos a cortar acá.